Bueno, derribando mitos en nutrición de nuestros perros y gatos. Eh, lo que desde ya les voy a pedir es que empiecen a darle likes o tocar la pantalla, creo que es, como para que Instagram convoque a más personas. Este, Así que mientras más seamos mejor y si pueden reenviar o compartirlo con alguien, bienvenido sea. Eh, bueno, la primera vez que hice el vivo fue, en realidad, yo había puesto interactivo, pero bueno, terminó siendo un monólogo mío. Digamos, no tenía la experiencia para eso, así que, bueno, quedé hablando yo. Si bien hubo preguntas y todo, pero al final como que no respondí ninguna. Así que bueno, la idea de este vivo y la idea es ir haciendo periódicamente es dentro de lo que pueda yo evacuar, digamos, dudas que puedan tener con respecto a la nutrición de nuestros peludos. Eh, y bueno, por supuesto que hay mitos de todos los colores y de todos los gustos. Eh, Hay infinidad de creencias basadas en opiniones o basadas en publicidad o, bueno, sin base científica, que de pronto, bueno, a medida que pasa el tiempo, digamos, siguen existiendo, entonces terminan dándose como válidas, ¿no? O como reales. De hecho, un mito es un concepto o un atributo que se le da a una persona o a una cosa como real cuando no lo es, o por lo menos que no tiene ninguna base científica este, para sostenerlo, ¿no? Como una verdad. A ver, acá me apareció así que bueno, eso en principio es un mito. Digamos, hay mitos que están pero tan arraigados que se dan como naturales. Y uno de los más conocidos, uno de los que más se puede llegar a escuchar siempre es el tema de qué tipo de dieta tienen que llevar o qué tipo de alimento tienen que consumir o comer nuestros perros y gatos. Por supuesto que en esto hay infinidad de opiniones diversas, pero hay una generalidad que es que se normatizó que los perritos y gatitos tengan que comer o puedan comer solamente un alimento balanceado toda su vida, y que eso va a ser suficiente para que digamos, para que no tengan ninguna enfermedad o que sean saludables. Y bueno, la realidad es que no es así. Así que bueno, a ver, pongan like, no like, así en la pantalla. Regálenme eso para que empiece a Instagram a convocar a más gente. Así no somos poquitos. De cualquier manera queda grabado esto. Pero bueno, no quiero que sea un monólogo, así que háganme por la primera pregunta. A ver, Mara, Carla o Carleta de Corta. Después está Ramón, Enrique, Arrieta 45, Mauge Pintos. Bueno, los voy a saludar.
ahí a Daniel, a Barrebé. Bueno, a ver. Pongan like, así empezamos a sumar gente. Al principio estos vivos son bastante, un tanto aburridos, porque desde en el momento que empieza como a invitar a más gente, bueno, hasta que eso no ocurre, es como que es medio como estirar en televisión, es estirar el tiempo. Bueno, a ver, como decía, uno de los mitos, el mito número uno en lo que es nutrición de perros y gatos, como decía, está dado por la falsa creencia de que un perro y un gato pueden tener una vida saludable consumiendo un solo alimento balanceado toda su vida. Y eso no es casual. Yo hablo de algo que yo lo llamo como desinformación administrada. Esto quiere decir que, digamos, hay toda una industria de producción de alimentos, ¿sí? Que en principio están, digamos, son mega empresas multinacionales que producen alimentos para nosotros los humanos, y que con el descarte de esa misma producción se elaboran los alimentos para animales, ¿no? No solo para perros y gatos, sino para animales de granja, ¿sí? Para la actividad agropecuaria. Entonces, ese descarte de la industria agropecuaria por el lado de los animales, de las proteínas de origen animal, se dan justamente por la actividad agropecuaria, ¿no? Y por el lado del origen vegetal, es de la subproducción o del subproducto del agro. Bueno, esas empresas son las que, son las mismas, como digo, que elaboran los alimentos para nuestras mascotas, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que no sé si mucha gente sabe, pero Nestlé, la multinacional Nestlé, compró, no sé si Apurina o Royal Canin, creo que Apurina. Hola, Cristian. Y bueno, esa empresa hace con el propio descarte de su producción los alimentos para humanos, para nuestras mascotas. Y hay una cosa que es como muy llamativa, que para la alimentación para nosotros los humanos, ninguna industria y ningún médico y nadie sostiene, menos un nutricionista, sostiene que nosotros podamos comer un solo alimento, ¿sí? Todo lo contrario, en realidad se habla siempre de diversidad, de diversificar la dieta nuestra, de tener muchos alimentos variados entre procesados y alimentos frescos, que son los que van a ser, en esa diversidad se logra una nutrición mucho más completa en nosotros los humanos. Lo extraño, lo que digo es que lo extraño es que no se sostiene lo mismo para la alimentación de nuestros perros y gatos. Es decir, se sostiene como una verdad absoluta que nuestros perros y gatos pueden alimentarse con un solo alimento, que eso es lo que yo llamo monodieta de ultraprocesado. Si nosotros comiéramos, en realidad nosotros los humanos ni siquiera nos imaginamos comer un solo alimento toda nuestra vida. De hecho,
no existe, por ejemplo, la pregunta de un humano, de una persona a otra que le diga, che, ¿vos con qué alimento estás? A lo sumo, entre humanos nos preguntaríamos, bueno, ¿qué alimentación tenés? O mejor dicho, vos comés en alguna dieta especial, sos vegetariano, sos vegano, adherís a la dieta keto, pero nunca una persona le diría a otra, che, ¿vos con qué alimento estás? Sin embargo, a la hora de hablar de los alimentos para nuestras mascotas, se da súper natural que una persona le pregunte a otra, che, ¿vos con qué dieta, perdón, con qué alimento está tu perrito? Y la otra persona le dice, y con tal marca, ¿no? Como si eso fuera totalmente lógico. A ver. Me encantaría una pregunta, por lo menos. Igual no entiendo, todavía no entiendo cómo funciona esto del vivo, porque acá se ve, no sé, gente que se unió. Masajista Lacoste. Bueno. Pero estaría bueno tener una pregunta para responder, como para que no se me convierta de vuelta en un monólogo. Es un tanto difícil hacer un monólogo, les digo. Bueno, a ver. Estaba con esto de la monodieta ultraprocesado. Digamos, no hay manera técnica de introducir en un solo alimento todos los nutrientes que necesita un organismo, ¿sí? Tanto es imposible que no existe un alimento balanceado y completo para los humanos. Entonces, si no existe para los humanos, con lo egoístas que somos como humanidad, ¿no? ¿Cómo es que puede realmente existir para nuestras mascotas? Y la realidad, y lo cierto es que tampoco existe para nuestras mascotas. A ver, que un alimento se lo nombre como completo y balanceado es una estrategia majestuosa, pero muy buena en años de las empresas que producen los alimentos para que se conviertan como un genérico. Es decir, cuando se dice una y otra vez que un alimento es completo y balanceado, se va generando un mito. El mito es justamente que los alimentos para animales de compañía son completos y balanceados. Entonces, de tantas veces que uno lo escucha en todos lados, en la publicidad, en las bolsas, ¿sí?, de los alimentos, en las veterinarias, en los pet shops, bueno, en los supermercados, bueno, en todos lados que uno se pone a ver algo con respecto a las mascotas, no deja de ver todo el tiempo alimentos completos y balanceados. Primero, que un alimento para que un alimento sea completo, vamos a suponer que son completos, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, ¿cómo puede ser completo un alimento si carece por el sistema digamos de producción que se llama extrusado en seco, carece de uno de los nutrientes, no un alimento, sino un nutriente sustancial para la vida, que es el agua? Los alimentos balanceados tienen solo un 5% de agua. Cuando vos vas a un alimento fresco, ¿sí?, por ejemplo, no sé, una presa de pollo que comemos nosotros, o una ensalada o lo que sea, ahí hay hasta un 70%, entre un 70 y 75% de agua, que no es agua de la canilla, es agua totalmente enriquecida, ¿sí?, con nutrientes. Hola Evelyn, mira, a ver, tengo la primera pregunta. ¿Qué le tengo que dar para completar su alimentación entonces? Bien, muy buena pregunta. Hay algo que se llama dieta mixta, que es
exactamente como comemos nosotros. ¿Qué es esto? Una dieta mixta para un perro y un gato es alternar, o dieta de alternancia se llama. Es alternar un alimento balanceado, el mejor que podemos conseguir, ya podemos hablar de eso, con alimentos naturales, ¿sí? Esto no es mezclar, sino que es mixear, ¿sí? Alternar. ¿Qué quiere decir? Vos, por ejemplo, a la mañana, suponte vos le das a tu perro o gato 2 raciones. Entonces, una de las raciones va a pasar a ser alimentación natural, ¿sí? Que después, llegado el caso, veremos cómo sería. En la que ahí no va a intervenir ningún balanceador. Y a la noche, o al revés, a la primer ración balanceado y la segunda ración alimentos naturales porque se digiere más rápido. Entonces coincide que a la noche no requiere tanta digestión. Entonces, de esa manera vos estás alternando entre un balanceado y alimentación natural. Entonces no tenés ni el 100% de una cosa ni el 100% de la otra. Nosotros lo mismo, nosotros comemos de un frasco, de un paquete, de un sachet, de una botella. Bueno, o sea, nosotros comemos alimentos procesados, menos procesados, más ultraprocesados o más saludables o menos, pero también comemos alimentos naturales, ¿sí? Comemos carne, fruta, verdura, bueno, entonces ahí es donde vos estás hablando de una alimentación mucho más completa, ¿sí? Porque si vos partís de quebrando el primero de los mitos, que el alimento no es completo ni balanceado, entonces, justamente, ¿con qué lo vas a completar y con qué vas a balancear esa dieta? Con una dieta mixta, que también, bueno, está la otra de alimentación natural al 100%, puede ser cocida, cruda, pero bueno, eso requiere de nosotros como tutores infinidad de tiempo y de recursos y de conocimientos que no son necesarios para una dieta de alternancia. Pero, ¿qué sucede en la alimentación de alternancia? Si vos a tu perro y a tu gato le ofreces un balanceado, que es el que viene comiendo hace años, y de pronto le das una ración de, qué sé yo, carne con algunas verduras, con hígado, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Obviamente que tu peludo va a estar enloquecido por la dieta natural, por la ración natural. Entonces, ¿cómo haces para que esa competencia no sea tan abrupta, ¿no? Entonces, que el balanceado también lo quiera comer. Bueno, una estrategia que se puede utilizar ahí es que al balanceado se lo potencie a nivel nutrientes, con suplementos, con hidratación, ¿sí? Incorporándole agua, por ejemplo, o diversidad de líquidos que después vamos a ver. Y entonces de esa manera no es un alimento seco, pasa a ser algo un poco más integrado con otras cosas, entonces la palatabilidad sube. Entonces no es una competencia tan abismal entre un estruzado en seco y un pedazo de carne y algo de vísceras con verdura, por ejemplo, ¿no? Zanahoria, brócoli, lo que fuere. Entonces, de esa manera es sostenible porque en el tiempo vos, por ejemplo, tenés que dejárselo a cargo a un pariente, un amigo, lo que sea. Entonces, esa persona que te va a reemplazar si vos te vas de vacaciones o te tenés que separar unos días, esa persona puede seguir con el balanceado una semana, ¿sí? 10 días o lo que fuera que no vas a estar. En cambio, si vos haces una dieta totalmente natural, difícilmente que alguien que te reemplace vaya a hacer o vaya a continuar con una dieta natural como vos se la estás dando. ¿Me comprendés? A ver. Bueno, Evelyn Fraga dice: hola, tengo un perro raza mestiza, le acostumbramos a comer de todo hervido, le hacemos sopa de huesos,
sin condimentos fuertes y alimento predigerido, algo así, predigerido me imagino. Bueno, a ver, primero y principal que un perro de raza mestiza es mucho más fuerte, justamente genéticamente es mucho más fuerte y resistente que un perro de raza pura, ¿no? Eso ya juega a favor. Cuando vos me hablas de todo hervido, ¿sí? Y sopa de huesos, bueno, vamos a todo hervido. Hay una ecuación que es así: a más tratamiento térmico, o sea, a más cocción, ¿sí? A más calor, menos nutrientes, ¿sí? El calor lo que hace es degradar nutrientes. Entonces, mientras más servís los alimentos que le estás dando, menos nutrientes le estás dando. Y además, ¿para qué lo estarías hirviendo realmente? Lo estás hirviendo, supongo, por el tema de las bacterias y de los parásitos. Entonces, el tratamiento térmico, ¿sí? Calórico, es decir, un hervor o por fuego o por microondas, lo que hace es matar esos microorganismos, pero así como los mata, así como mata lo malo, degrada lo bueno. Entonces, si vos querés hervir, ¿sí? Para una cuestión de que te da miedo la comida cruda, ¿sí? O la carne cruda, lo ideal es que hiervas lo menos posible. Es decir, con 1 minuto, 2 de hervor, vas a estar destruyendo todos esos patógenos, todo lo que es bacterias, y además, pero además, por otro lado, con hervir muy poquito, no le estás sacando nutrientes. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, un huevo, si vos lo hervís 2 minutos, es un huevo pasado por agua, un huevo poché, que es súper suficiente para matar todo lo malo. Pero si vos le das un huevo hervido, un huevo duro, súper hervido, viste que la yema queda casi blanca, es casi como que no le das nada, ¿sí? Que dicho sea de paso, los alimentos balanceados tienen un proceso de calentamiento extremo, terriblemente alto y por mucho tiempo, ¿sí? A efectos de matar todo lo malo, ¿sí? Todos los patógenos, y obviamente que también degrada lo bueno, por eso se tienen que aditivar sintéticamente después todos los alimentos, que es otro tema. Y otra cosa, vos hablás acá de sopa de huesos. La sopa de huesos sería lo que se llama caldo de huesos. La sopa de huesos, el caldo de huesos es excelente fuente de colágeno, entre otras cosas. Pero para que sea un caldo de huesos que realmente lo nutra y le sirva para las articulaciones, entre otros beneficios, tiene que estar hervido mínimo 16 horas, ¿sí? Va con vinagre para que esa acidez extraiga los nutrientes de los huesos, y eso es lo que se llama caldo de huesos. Se genera como un gel, una gelatina, digamos, y arriba una capa de grasa. Eso se retira, se cuela, los huesos se tiran, que están totalmente desmineralizados, no sirven para nada, y a eso se le llama caldo de huesos. Si vos haces una sopa de huesos con un hervor de 1 a 2 horas, mal no le va a hacer, por supuesto, pero no es lo que se le llama sopa de huesos, caldo de huesos, ¿sí? Condimentos, sin condimentos fuertes, seguro, ningún condimento, y tampoco sal y azúcar. Que aparte tened en cuenta otra cosa, la palatabilidad, es decir, la detección de sabores para ellos, entre perros, gatos y nosotros, es totalmente diferente. Ellos no perciben los sabores igual que nosotros. Y aparte, en términos generales, la palatabilidad primero empieza en el olfato. Un perro disfruta mucho más oliendo el alimento que comiéndolo. De hecho, si te fijas, cuando un perro come, hace 2, 3 movimientos de mandíbula y traga, ¿sí? No es como nosotros que degustamos el alimento, o como un rumiante, o como un herbívoro, como fuera una vaca que hace el movimiento lateral de muelas,
Es otra concepción de lo que es la alimentación. Ellos van mucho más por el tema del olfato. Eh, bueno, y a la hora de hablar de alimento, vos ahí me estás mencionando una marca. A ver, las marcas, los parámetros de calidad de las marcas no corren ni por la marca, no corren por el diseño del paquete. Es decir, a la hora de elegir un alimento, no es bueno que elijas o que elijamos un alimento ni por la marca, ni por el precio, ni por el diseño de esa bolsa, ni siquiera por el lugar donde vos la compraste. Hay un solo lugar donde te dicen más o menos las marcas de alimentos de lo que contiene ese alimento. ¿En dónde? En la lista de ingredientes. La lista de ingredientes es lo único que certifica la entidad SENASA, que por otro lado, SENASA no está inventada o no existe para nuestro beneficio como consumidores de nuestra salud. Imagínate que SENASA aprueba la gaseosa número 1 del mundo, ¿sí? Mejor dicho, aprueba todas las gaseosas. Entonces, con eso te das cuenta que SENASA no está defendiendo nuestra calidad de vida, ¿sí? Lo que hace SENASA es que, bueno, que un detergente no esté aprobado como un alimento, ¿sí? Eso. Pero si te tengo que decir algo del alimento esa marca, Pedigree, yo te diría que está dentro de los medianos, bastante por abajo. Pero no me creas a mí. Anda a la lista de ingredientes y lee. La lista de ingredientes tiene un orden que no es caprichoso. Es un orden que es certificado. Es decir, del primer ingrediente al último van en orden decreciente. Entonces, para que te des una idea más o menos de qué se trata ese alimento, entre los 3 o 4 primeros ingredientes te van a decir si le estás dando un alimento que es para gallinas o si es un alimento para animales, ¿sí? Para carnívoros, que son los perros y los gatos. De cualquier manera, ni el peor, ni el mejor de todos, ni el más caro es suficiente como alimento único, ¿sí? Patricia, una genia ahí, ella tiene altísimo criterio. Bueno, ella, si mal no recuerdo, sos tutora de Yorkie, ¿no? Creo. Bueno, a ver. Otra pregunta. A ver, a ver. Otra que se me ocurre que podemos hacer es quien quiera ingresar a la pantalla, así también charlamos. También eso es bastante interactivo, eso está bueno. Mauge Pintos. Ya estoy leyendo lo que dice la bolsa de alimentos. Bien. Ten en cuenta, en la lista de ingredientes vas a leer harina de subproducto de carne, harina de subproducto de vísceras de pollo, harina de subproducto vacuno, ¿sí? Harina de subproducto. La harina de subproducto es lo que yo te decía, es el resultado, ¿sí?, del ultraproceso de la materia prima que se utiliza para los alimentos. Si bien uno se podría poner medianamente contento con que el primer ingrediente diga harina de carne o harina de subproducto de carne, lo cierto es que tampoco es carne, ¿sí? Es lo que te digo que es la harina de subproducto de carne. Ahora vamos a ir más en detalle. ¿Qué es la harina de subproducto de carne? Bueno, es otro tema. Ahí, Mauge. Huesos crudos puedo darle. ¿Cuáles? Bueno, a ver, primero sigamos un poco más con el tema de los ingredientes.
hay una estrategia que también tienen las marcas que se llama desdoblamiento de ingredientes. Por ejemplo, si yo te digo que un alimento contiene maíz, primer ítem, segundo tiene trigo o sorgo, perdón, o arroz, ¿sí? Después dice gluten meal, ¿sí? ¿Qué pasa? El maíz y el gluten meal son dos partes del maíz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando vos nombrás un ingrediente de dos maneras distintas, ¿sí? Entonces pasan a ser diferentes, ¿no? Si bien son el mismo, pasan a ser distintos, entonces la cantidad baja. ¿Me siguen? Entonces, si vos lo desdoblas, disimulás que no tenga tanta cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, como esas estrategias hay muchísimas, así como también en los alimentos para humanos, para que se den una idea, el azúcar tiene alrededor de 200 maneras de nombrarlo en las listas de ingredientes para alimentos para nosotros. Cosa de que no nos demos cuenta, en infinidad de casos, la cantidad de azúcar que tiene un alimento para nosotros, ¿no? Imagínense si eso nos hace a nosotros, que queda para nuestras mascotas, ¿no? En los alimentos para nuestras mascotas. Ahí, masajistas, pregunta si hay algún ingrediente que no debería tener. No es que haya un ingrediente en particular que no tenga que tener como único ingrediente nocivo. Es decir, el conjunto de ingredientes es el tema, ¿sí? Si la inmensa mayoría, que en realidad es así, la inmensa mayoría de alimentos tiene excedente de carbohidratos, ¿sí? Tiene muchísimos carbohidratos, cuando nuestros perros y gatos son carnívoros, facultativos y carnívoros estrictos, ¿no? En el caso de los gatos. Entonces, los ingredientes que deberían tender a que estén mucho más abajo en la lista son todos aquellos que son carbohidratos. Y principalmente el trigo. El trigo es un ingrediente, bueno, la cebada, el centeno, ¿sí? Pero el trigo principalmente es un cereal con gluten, ¿sí? Hay infinidad de casos de intolerancia al gluten que además van generando problemas a nivel intestinal. Entonces, si vamos a tratar de descartar un ingrediente así como único, sería el trigo, ¿sí? Eso sería muy bueno, que a la hora de elegir un alimento elijan algo que sea libre de gluten. ¿Que eso es la panacea? No, no es la panacea. Es decir, de cualquier manera, nunca va a ser ideal que ese alimento sea la única fuente de alimentación, ¿sí? Eso es, quédense plenamente seguros de que eso es así. Huesos crudos puedo darle. Bueno, a ver, los huesos son todo un mega tema. A ver, los huesos están mitificados y están todos los huesos metidos en la misma bolsa, ¿sí? A ver, los huesos que se prohíben en términos generales son los huesos cocidos, pero en esa bolsa de huesos cocidos entran todos los huesos, ¿sí? Sin embargo, hay huesos que son muy benéficos, no solo a nivel nutrientes, sino a nivel limpieza de sarro, remoción de sarro, ejercicio de masticación, canalización de estrés, aportan a la parte cognitiva del animal, ni más ni menos se les promueve su parte natural de carnívoros, ¿sí? Esos se llaman huesos recreativos. A ver, la línea divisoria de cuáles huesos sí y cuáles huesos no pasa por el origen de ese hueso. Es decir, no es si es de pollo o si es de cordero o si es de vaca, ¿sí? La línea que divide los huesos que sí y los huesos que no es si son cocinados, cocidos o crudos. Todos los huesos cocinados a la basura.
Es decir, ningún hueso que esté cocinado por hervor o por el fuego de la parrilla o por el microondas, hay que dárselos nunca, jamás. Mientras que los huesos crudos sí se pueden dar, pero obviamente con ciertos cuidados, con cierto conocimiento nuestro como tutores, y con ciertas prácticas de seguridad, de contaminación, etcétera, ¿no? Porque ahí estamos hablando de manipulación de carne cruda, ¿sí? Un hueso crudo es como carne cruda, por los patógenos. Entonces, ¿por qué los huesos cocinados están prohibidos? Digamos, en realidad todo veterinario debería prohibirlos todo el tiempo y de manera bien enérgica, porque los huesos cocinados están desnaturalizados. Si se fijan, un hueso tiene como microporos. Cuando un hueso está cocinado, esos poros se ahuecan porque todos los nutrientes desaparecen. Como dijimos, que el calor le quita todos los nutrientes. Entonces lo que hace es les va quitando digamos, todos los minerales. Entonces lo que hace es que se quedan como ahuecados. Entonces esos son los huesos que se pueden astillar muy fácilmente. Esas astillas obviamente tienen el potencial de clavarse en cualquier parte del tracto digestivo, en el estómago. Por ejemplo, están los casos de ¿cómo se dice? De las costillas, ¿sí? Del costillar, cuando se hace en la parrilla. Esos huesos suelen ser de un tamaño que es muy fácil que le entre y se le bloquee acá en el paladar. Y eso, bueno, nada, al animal hay que dormirlo, es todo un trastorno. En el mejor de los casos, que se le quede acá, porque si pasa por el esófago, bueno, ahí hay todo un tema porque se puede obstruir y también obviamente se puede astillar. Entonces, darle un hueso cocido no tiene sentido, ni por los nutrientes, porque no los tiene, ni por juego, porque son muy fáciles de destrozar, digamos, por su tamaño, ¿sí? Entonces le dura muy poco al animal. Y además, bueno, nada, tiene el potencial de astillarse. Entonces no tiene sentido por ningún lado. En cambio, los huesos crudos, ¿sí? Vamos a hablar de los recreativos, son un ejemplo claro de un hueso recreativo crudo, es una cabeza de fémur de vaca, que estamos hablando de un hueso grande, ¿sí? Que lo que tiene que ser es bastante más grande que la cabeza del animal, del perro. Entonces, de esa manera no hay posibilidad física de que el animal ni siquiera intente tragárselo, porque es mucho más grande que la cabeza, no pasa ni siquiera por la boca. Incluso no se le da con el fin de que se lo coma al hueso, se le da con el fin de que lo roa, digamos, haga el masticado así lateral. Entonces va haciendo el raspaje en los premolares y en los colmillos, ¿sí? Y bueno, al principio es como que lo va a pelar por fuera, ¿sí? Le va a obtener todos los nutrientes, incluso la parte interior del hueso también. Entonces, ese hueso tiene nutrientes, tiene el beneficio de que limpia el sarro de los dientes con el uso frecuente y esto que te digo de canalizar el estrés, ¿sí? Y para la parte cognitiva es como que se contacta con su naturaleza de carnívoro. Esos son los huesos recreativos crudos. Para darlos correctamente, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer la manipulación con cuidado de carne cruda. Entonces, para matar los parásitos,
el frío los mata, no así las bacterias. Entonces, lo que hace con las bacterias es el frío, el congelado o el frisado, lo que hace es detener el metabolismo. Entonces, no se proliferan. Cuando vos lo congelás a un hueso 72 horas, ¿sí? Y después lo descongelás en frío dentro de la heladera y después se lo das, entonces ahí tiene todo el tratamiento que debe tener. Entonces no tiene parásitos indeseables para el animal y está desactivado a nivel bacterias. Entonces, una vez que está descongelado en frío, se lo damos a nuestro perro y a nuestro gato con supervisión y presencia nuestra, sobre todo en las primeras veces que se los damos. Y ahí te vas a dar cuenta que el perro, si recupera su naturaleza rápido, va a ir al hueso ese y no te va a dar bolilla en el tiempo que tenga el hueso al lado, ¿sí? Por más amor que te tenga como tutor. Y la idea es dárselo, ese hueso dárselo por, al principio 10 minutos, la segunda vez que le damos otro hueso 15 minutos, la tercera que se lo damos pasamos a dárselo media hora, ¿sí? Pero siempre se lo vamos a retirar antes de que lo parta, ¿sí? O tenga la conducta de enterrarlo, ¿sí? O esconderlo, ¿sí? Entonces la idea es esa, es dárselo de manera recreativa, media hora, 40 minutos, depende de la experiencia de ese perro. Y una vez que lo usamos, las primeras veces lo vamos a descartar. Ya con el uso más frecuente se le puede dar 2 veces, pero bueno, no es un tema conseguir, no es gran tema conseguir un hueso recreativo crudo, así que con que le demos uno al principio por semana, está más que bien. ¿Cuándo no hay que dar huesos recreativos crudos? Por el lado de los humanos, cuando hay chiquitos, bebés, ¿sí? En la casa, en la familia multiespecie, en esos casos hay que tener o extremos cuidados con esto de la manipulación de carne cruda, porque, por ejemplo, la Escherichia coli o la salmonela a un bebé, a un chiquito, le puede hacer mucho daño, ¿no? Hasta mortal. Y incluso si en la casa hay gente inmunodeprimida, ¿sí? Con alguna enfermedad importante. Eso es para tener en cuenta a la hora de dar huesos crudos, ¿sí? También corre esto para dieta BARF o dieta cruda. Y tampoco a cachorros, ¿sí? Los cachorros tienen su dentadura de leche todavía, ¿sí? Con los primeros dientitos. Se empieza a dar huesos una vez que cambia la dentadura, porque eso es también emular a la naturaleza. Ningún cachorro con su mamá perra va a tener acceso a un hueso, ¿sí? Simplemente porque la mamá perra lo va a controlar. Entonces, ese es otro caso en el que no hay que dar huesos recreativos crudos. Y tampoco a un perrito que es muy viejito, geronte, que nunca ha tenido contacto con huesos, ha tenido una monodita ultraprocesada toda su vida, porque ese perrito tiene seguramente las piezas dentales destrozadas, si es que las tiene, o muchas no va a tener, va a tener un sarro galopante, va a tener infecciones, muy probablemente, en la boca, así que ya en ese caso es más el peligro, por más crudo que sea o por más recreativo que sea, para un perrito geronte. Es más el potencial de problemas que de beneficios. Entonces, bueno, son esos casos en los que no es recomendable huesos recreativos crudos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Inviten a amigos, parientes o lo que fuera para que seamos más. Somos muy poquitos. Está bien que es el primer vivo, así que bueno, esta es la parte, cuando uno hace un vivo, esa es la parte fea. Pero bueno,
nada, si le sirve a una persona es más que válido. A ver, también tengo entendido que haciendo, tipeando así, tocando la pantalla, también eso ayuda a Instagram a que más gente se entere que estamos derribando mitos. Bueno, hay otra, ahí estoy releyendo del tema de los ingredientes. La inmensa mayoría de alimentos balanceados tienen conservantes, ¿sí? Mejor dicho, todos tienen conservantes, pero la inmensa mayoría tienen conservantes artificiales, químicos. Acá hay un tema. El BHA y BHT lo van a ver en casi todas las listas de ingredientes, por más caro que sea el producto, el alimento. ¿Y qué pasa con esto? A ver, BHA y BHT tienen muchos alimentos de los alimentos que nosotros consumimos como humanos. Pero como decía al principio, como nosotros no comemos solamente esos alimentos, ¿sí? Esos procesados o ultraprocesados que tienen BHA y BHT, ¿sí? Entonces la dosis que nosotros ingerimos diariamente es, digamos, lo ideal sería ninguna, pero es relativamente baja si lo comparamos con la dosis que tienen de esos conservantes todos los días nuestros perros y gatos, y encima que no tienen otro alimento. Entonces, cualquier ingrediente que contenga un alimento balanceado que no es deseable, en el caso de los perros y gatos, no es deseable y además lo están consumiendo todos los días, todo el tiempo, todos los meses, todos los años. Y ahí, en esa repetición, es donde empieza a generar las patologías graves y patologías crónicas, ¿sí? Entonces, los ingredientes, yendo a esto de los ingredientes, digamos, los ingredientes naturales para conservación, hay algunos alimentos, no muchos, son muy pocas las marcas que tienen conservantes naturales, y esos serían como los ideales a la hora de elegir alimento procesado, ¿sí? Alimento balanceado, completo y balanceado, para una dieta mixta. Entonces, resumiendo es, el mejor y más, el mejor de los alimentos balanceados que podemos conseguir, sin guiarnos por esto que decíamos de precio, calidad, precio, diseño de la bolsa. Categoría, es otra cosa, la categoría premium, super premium. El mejor que podemos conseguir, aún así, a ese alimento hay que suplementarlo. Y si a ese alimento suplementado o enriquecido lo damos como dieta mixta con alimentos naturales, ahí esa es la mejor situación. Bueno. Bueno, va a ser cortito esta vuelta, si no hay ninguna pregunta más. La idea es hacerlo más seguido, cosa de que así Instagram nos ayuda y logramos que sea más gente. Agustina, recién te uniste, si tenés alguna pregunta, porque a ver, somos poquitos y ya respondí casi todo. Mejor dicho, respondí todo, pero bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar acá. Y en la próxima continuamos derribando mitos. Así que bueno, antes que nada, después de todo, les agradezco a quienes han estado un ratito o todo el tiempo. Ya el hecho de que hayan estado presentes en un vivo
que el título es Derribando mitos en nutrición de nuestros perros y gatos, ya habla de su intención de mejorarles la calidad de vida. Así que bueno, con eso ya estén súper contentos porque no es poco. Así que bueno, muchas gracias para todos, y será hasta el próximo video.